Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Aquella fría y húmeda mañana de octubre de 1883, me encontraba en la inmensa estación del Este en París, en el mismo corazón de la ciudad de la luz. Desde mi andén, y esquivando un variopinto juego de sombreros de copa alta y enjambres de parasoles de cromáticos colores e hilos de seda, visualicé por primera vez el majestuoso tren bautizado como el Orient Express. Aquella imponente máquina que vomitaba un espeso humo negro, inundando las arquerías y bóvedas existentes de enmarañado hierro, estaba a punto de partir en su viaje inaugural. Aquel servicio estaba destinado a unir a Europa occidental con el sureste asiático, y en su largo trayecto pasaría por Estrasburgo, Múnich, Viena, Budapest y Bucarest. Sentado en el vagón restaurante, pude comprobar el lujo y esmero existente en aquella joya parida de las mentes más privilegiadas de la revolución industrial. Algún tiempo después, y ya acoplado en el interior del tren, el maître puso en mis manos una lujosa carta en español con los platos que podíamos degustar. Judías blancas a la bretona, pichón estofado con salsa de cangrejos, lenguado a la normanda, potaje a la campesina, bistec chateaubriand, o una sopa de carnero a la inglesa, entre otras especialidades. De postre, jaleas de vainilla, al ron o leche merengada, mientras la carta de vinos era una auténtica oda a la industria vínica española, francesa y europea. Excelentes coñacs, oportos blancos, madeiras y marsalas se entremezclaban con vinos viejos de Jerez, manzanillas de Sanlúcar y una colección de coloridos y frutales licores. Tras el generoso almuerzo y al traqueteo errático y constante del tren, posé mi cabeza en el cristal y poco a poco fui desgranando ciudades y campos, estepas y viñedos, montañas y barrancos, mientras caía la tarde en una negura fulgurante al son de los tintileantes estrellas. Los faroles y la enorme araña central de 8 brazos hizo la luz gracias a la magia propia del gas, inundando los compartimentos con una claridad vibrante. Poco a poco, el acreteo de los pasillos,
las voces de los pasajeros que animosamente charlaban en los compartimentos, el sonar constante de las campanillas del vagón-restaurante avisando a los comensales, entre otras banalidades propias del viaje, se fueron apagando. Transcurrido un tiempo que no pude estimar, el vagón y los pasillos quedaron en silencio. Solo el silbar de la máquina y los diversos susurros humanos se hicieron dueño de aquel espacio. Cerré las cortinas de terciopelo encarnado, corrí el biombo chinesco y aflojé la intensidad de los velones de 4 pábilos, y cansado me eché a dormir. Viajaba en el Orient Express. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy nos rodeamos de literatura y de poesía. Y para eso se encuentra con nosotros Regla Hidalgo Caraballo. Regla, muchísimas gracias, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, pues yo estoy encantada de encontrarme aquí contigo y con todo este equipo tan maravilloso. Bueno, Regla, hablábamos fuera de cámara, ¿no?, de la Feria del Libro, de aquí, de Dos Hermanas, de Jerez, sí. La importancia que tiene la literatura, en este caso, en nuestras vidas y en la vida de muchas personas y por bien de la humanidad cada vez más, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque imagínate que la literatura no se hubiera llevado a cabo, no se hubiera inventado la letra escrita, porque como tú bien sabes, viene de los sumerios, viene del año, no se sabe una fecha exacta, del año 4, entre el 4700 y 1700 y pico antes de Cristo. Ya desde entonces la letra escrita se plasmó con un instrumento en la arcilla. Luego vinieron los primeros libros de China, creo, y si eso no se hubiera llevado a cabo por medio de la inteligencia del ser humano, pues seguramente hubiéramos sufrido una gran involución. No seríamos como especie, seríamos esta especie, pero no de la misma manera. Claro, es gracioso cuando en tiempos pasados, ¿no?, se hablaban, bueno, con la televisión se va a acabar la radio, y con las nuevas tecnologías, pues el libro terminará olvidándose o relegándose, ¿no? Y ha sido todo lo contrario. Parece que sobreviven a tiempos, a dificultades, a nuevas tecnologías, a nuevos avances. Son dos medios de comunicación, dos medios que abrazan al ser humano desde tiempos antiguos y forman parte de nuestra vida, y eso todavía es un auténtico lujo al alcance de todos. Sí, por supuesto, son dos medios que se complementan, porque como el tacto del papel, evidentemente, no sé, ese tacto, no sé, y ese olor no se puede comparar a una tecnología, ¿no?, virtual me refiero, pero sí se complementan, y la tecnología, el avance tecnológico bien utilizado, pues nos puede llevar a lugares, a espacios, a metas insospechadas. Pero el libro escrito, el papel, ese tacto, desde mi punto de vista, siempre habrá que conservarlo. Claro. Oye, Regla, eres amante de la literatura, como sabemos, amante de la poesía. Yo te preguntaría qué sería de nuestra vida o qué sería también de tu vida sin la pasión y el mundo de los libros. Desde pequeña tuve esa pasión por el mundo de los libros, sobre todo por los cuentos, los que me leían y los que leía yo cuando ya tenía esa edad. Entonces, como me crié entre cuentos, entre literatura, porque mi madre escribía muy bien y eso de alguna manera se transmite, pues particularmente yo no me concibo sin ese amor a la literatura, sin esa pasión a los libros, sin ese deseo de plasmar todas las ideas que desde hace muchísimos años las llevaba dentro de mí, pero que hasta ahora no han despertado. He hablado con muchos escritores, con muchos investigadores, amigos y conocidos, que hablan de que conocieron, ¿no?, el mundo de la literatura de puertas hacia adentro, ¿no?, de balcón hacia adentro de su casa, y que eso les animó, ¿no?, porque crecieron quizás rodeados, ¿no?, de una pequeña o una gran biblioteca, y eso les animó. Es verdad que cuando impregnas tu casa, ¿no?, de literatura, de libros,
hay muchas posibilidades que tus hijos, que tus vástagos sigan ese camino, ¿verdad? Sí, por supuesto, y además fomenta la imaginación, que es lo que hoy día parece ser que deberíamos de inculcar ya en casa, en la familia, como en los colegios, los profesores, para que esos niños desde pequeños comiencen a leer o les lean, bien sus padres, bien sus abuelos, bien quienes quiera que sea, no importa, pero que desde pequeño pues se le inculque ese amor a la literatura. Es tan importante porque, como tú acabas bien de decir antes, si no se procede a esa involución que parte de la sociedad, desgraciadamente, por esa falta de lectura, pues estamos viendo cómo se encaminan o los encaminan hacia lugares que no nos hacen libres. La verdad que en estos tiempos que corren, antes hablábamos de esa tecnología, ¿no? Comentabas esa tecnología, esos avances, ¿no? Que bien usados, pues evidentemente es una herramienta utilísima. Pero es verdad que nos está quitando tiempo de concentración las pantallas de los teléfonos, las pantallas de las tablets, de los ordenadores, y que yo creo que es el enemigo número uno para soltar un libro. En cierta manera, yo particularmente cuando no tenía libros, yo soy asiduo lector, evidentemente, tengo una biblioteca, ¿no? Que cuido y que quiero y que intento suministrar siempre con cosas interesantes, pero es verdad que las pantallas de los móviles nos está quitando tiempo de lectura y tiempo de imaginación, nos despista mucho. Depende cómo la utilices, tal como te decía antes, porque si tú una pantalla de un móvil la utilizas porque en ese momento no tienes un libro a mano, no tienes un ordenador, y mediante el móvil, porque son auténticos ordenadores, puedes leer un libro o puedes conectarte con un escritor a 4.000 kilómetros o puedes hacer un encuentro virtual, por ejemplo, de los que yo he realizado bastante. Sí, que hablaremos ahora. Sí, pues dependiendo de la utilización de ese móvil, pues así será beneficioso para lo que tú necesites. Oye, Regla, ¿qué autores han cambiado tu vida? ¿Cambiado mi vida? ¿O te han dejado un pozo, ¿no? que es imborrable? Cambiado mi vida, hubo un autor de pequeña que fue Antonio Machado. Realmente sí cambió mi vida. Mi familia era una familia tradicional en aquella época, y bueno, hubo unos cambios importantes con respecto a la situación particular de mi casa, y de repente, pues a través de la música, de, como tú bien sabes, esa leyenda viva que es Serrat, ¿no? Joan Manuel Serrat, y ese homenaje que le hizo Antonio Machado, pues de esa manera penetró ese autor en mi casa, en mí particularmente, y eso hizo que cambiara de alguna manera mi vida, porque a partir de ahí comencé a fijarme en esa forma de escribir, en esa vida de ese autor, y bueno, ahí fue cuando yo sufrí ese cambio, ahí fue cuando yo desperté hacia ese amor a la poesía, a través de Antonio Machado. Bueno, tú recuerdas, ¿no? Un poema suyo: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Es increíble, es fabuloso como esas letras, ¿no? Perduran en el tiempo, calan en la persona, ¿no? Y van evolucionando y madurando generaciones tras generaciones. Esa es la magia de la pluma de los grandes escritores. Sí, por supuesto, que trascienden en el tiempo y por muchos siglos en los que esa obra se haya escrito, no importa, porque permanecen vivas a través de las generaciones, a través de las lecturas,
incluso de otros escritores, ¿no? Como por ejemplo le ocurre a Cervantes, ¿no? Con el Quijote. Es una obra, bueno, es una obra de las más grandiosas que existen en el mundo y de las más actuales también, porque ahí en el Quijote se pueden encontrar, bueno, se puede encontrar todo, la vida entera. La verdad que si yo estuve releyendo hace poco el Quijote, y cómo hablaba de la gastronomía, ¿no? De los problemas que se podía tener si se mal comía, ¿no? Sí. Además César Jurado, una vez que estuvimos aquí hablando también de Cervantes, hablaba de esa literatura diarreica, ¿no? De cuando Sancho iba a deponer, ¿no? Y el otro pues notaba los olores, ¿no? Sí. O sea, cosas muy cotidianas, pero también cosas muy revolucionarias, ¿no? Sí, y que han pasado, o mejor dicho, no ha pasado el tiempo sobre ellas. A mí me pasaba mucho, o me sigue pasando mucho con la obra de Benito Pérez Galdós. Es mi autor de cabecera. También. Y cuando tú lees los episodios nacionales y ves la historia social, política, económica, popular, costumbrista, romántica, piensas, la historia se repite. Pero totalmente, los mismos problemas, los mismos gestos, las mismas necesidades, las mismas carencias, pero con personajes y un espacio, contexto, tiempo diferente. Claro. Pero es igual. Por eso el releer un libro al cabo del tiempo, pues no solamente te abre la mente, claro, sino que te recuerda el que ya todo se repite de una manera u otra, ¿no? Y te identificas totalmente, claro, con esas obras, ¿no? Que ya han pasado la historia, evidentemente. Oye, Regla, ¿crees que nos falta tiempo para nosotros o nos sobra prisas en este siglo XXI? Nos falta tiempo para nosotros, nos falta tiempo porque vivimos en una sociedad en la que se exige mucho al ciudadano con respecto al trabajo, con respecto a cómo la sociedad tiene que, bueno, es la que valora la posición, según lo que uno logre, según lo que a uno aspire. La sociedad te provoca que tú aspires a mucho, porque si no aspiras a mucho, pues parece como si ya te estancaras, ¿no? en nuestra sociedad, y eso hace que te aceleres, que tengas esas prisas, esa ansiedad. Pero ¿por qué? Porque el ser humano es muy competitivo. Si el ser humano fuera más colaborador en la sociedad, en vez de ser competitivo, probablemente esas prisas no se llegaría a esa ansiedad. Esas prisas serían más pausadas. Esas prisas pues probablemente no existirían como existen hoy día, porque yo creo firmemente en la colaboración más que en la competencia. Bueno, la verdad que la competencia, las prisas, como bien has dicho, incluso la falta de, digamos que de paciencia, ¿no? Nos ha llevado evidentemente a ese mundo rápido y convulso en el que estamos metidos. Sí, porque la paciencia es fruto de la madurez también. Evidentemente. Y en el momento en que uno adquiere esa madurez, pues ve la vida de otra manera, porque va absorbiendo los pequeños momentos que no son necesarios escalar para disfrutarlo. Los pequeños momentos son los que te pueden aportar una felicidad que no se necesita. Bueno, evidentemente a todo el mundo le gusta tener un buen coche, una buena casa o una buena posición, pero eso no garantiza. Eso no garantiza el que uno pueda pues llegar a lo que estamos hablando ahora mismo. No, realmente y literalmente no garantiza en absoluto la felicidad. Son placeres muy efímeros. Exactamente. Son placeres efímeros. Y también es verdad que en este mundo o en este tema que estamos hablando, donde se puede realmente abrir un abanico de posibilidades dentro de la filosofía,
Bueno, ¿qué es la felicidad? La felicidad para cada uno es totalmente diferente. Hay muchas personas que pretenden ser felices con grandes cargos, con grandes responsabilidades, con un poder adquisitivo y económico importante, pero con el reconocimiento. Con el reconocimiento, correcto, ¿no? Pero para otras personas, ser feliz es levantarse temprano, tomarse un café, bajar con su perro, comprar el periódico, charlar con uno, sentarse en su casa a escribir 2 líneas o ver la televisión. O sea que puede ser criticable o no, pero cada uno entiende su felicidad como quiere entenderla. A su manera. Evidentemente. Así es. Bueno, ¿cómo nace, Regla, tu pasión por la poesía? ¿Qué significa la poesía en tu vida? ¿Cómo nace? Bueno, nace desde, como te comenté antes, desde pequeña, desde los 11 años aproximadamente, pero a nivel, bueno, ya de decidirme a plasmarla en una primera obra, pues fue porque siempre me animaron, desde muy joven, pues los profesores de literatura me animaban a que escribiera. Yo lo hacía, pero no de la forma que la hago ahora, ¿no? Y nació pues precisamente por redes sociales, porque conocí a una queridísima, hoy día amiga mía, y fue la que me animó y me dijo, pues mira, Regla, tú lánzate, porque en el fondo es un desahogo, es una forma de transmitir unos sentimientos que pueden consolar, que pueden aliviar, que pueden alegrar, que pueden ayudar a los demás. Y bueno, y lo pensé y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo, no? Simplemente por el hecho de poder ayudar a los demás a que también puedan plasmar sus sentimientos. Por eso muchas veces colaboro pues con encuentros virtuales en Hispanoamérica, en México, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Por eso son tan importantes también las redes sociales en ese sentido, ¿no? Porque yo no podría ir cada semana a Ecuador a un encuentro, ¿no? Un encuentro poético. Y bueno, pues gracias a las redes sociales, gracias a las amistades que he podido forjar y luego conocer personalmente, pues fue la manera en la que me decidí a escribir. La verdad que yo tengo que reconocer que me sorprendió en algunas publicaciones que te he visto, ¿no? Cómo hay un intramundo, ¿no? Otro mundo paralelo a lo que podemos ver cotidianamente en las redes sociales, ¿no? Sí. Muchas veces coges las redes sociales, oye, que para bien o para mal, pues están ahí y para muchas personas es útil, ¿no? Yo siempre he dicho que si yo no me dedicase al mundo de la literatura, al mundo de la escritura, de la investigación o al mundo de la televisión, yo quizás no tendría una red social, ¿no? Claro, pero porque yo la utilizo como una herramienta útil a la hora de llevar, bueno, de publicitar un poco el trabajo que se hace, de dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Sí. Igual, y yo me imagino que en cierta manera igual que tú, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esos encuentros virtuales a nivel mundial, donde compartes con países americanos, sudamericanos, hispanohablantes, países de otras nacionalidades, y sí, donde hay una... Incluso asiáticos. Asiáticos, fíjate. Una línea, una sinergia que se crea en el mundo, sí, en este caso de la poesía, y que cuando lo ves desde fuera dices, es increíble cómo se unen voluntades, ¿verdad? Es una experiencia, tiene que ser una experiencia muy interesante. Muy bonita, porque además los conoces, bueno, a través de una pantalla, pero bueno, tenemos medios por los que podemos hablar, pues como por teléfono también, pero bueno, existen otros medios que no hace falta desembolsillar tanto dinero, y, por ejemplo el WhatsApp, o todos tenemos WhatsApp, o todos tenemos Messenger, ¿no? Y a través de esos medios pues podemos hablar como si estuviéramos tú y yo aquí. No es lo mismo, porque la presencia física es distinta, es diferente, hay que... ese tacto, ese abrazo, ese sentimiento, esa mirada, porque con la mirada se transmite muchísimo. O bueno, los horarios también son distintos, las personas tienen que levantarse a las 5 de la mañana o viceversa, ¿no?
pero siempre son muy útiles y muy enriquecedores, porque la literatura española no es lo mismo que la asiática, o son formas de escribir distintas, formas de ver la poesía distintas, formas de expresarse distintas, el nivel de amor también es distinto, porque en Sudamérica la poesía está muy en auge. Es que para ellos es muy importante. Aquí en España la poesía también va en auge, aunque ya se sabe que, bueno, dentro de la literatura, aunque sea la más exquisita para mi gusto, pues por eso de ser la más exquisita, a lo mejor por eso es la que es menos leída. Pero en Hispanoamérica le tienen mucho amor a la poesía, ¿no? Y por eso tengo tanto contacto, quizás me conozcan más en Hispanoamérica que aquí en España. Pero sí es cierto que me reúno en muchos encuentros también físicos, ¿no? Hasta ahora por casi toda España. Voy conociendo muchos autores, voy conociendo muchos poetas, muchos escritores, que siempre esa interrelación física, cuando ya termina uno de ese acto poético, viene pues lo que es el encuentro. Sí, un retorno, ¿no? Me iba a referir al encuentro humano, ¿no? A la persona que está detrás de lo que es el personaje del escritor. Todo escritor se crea un personaje, evidentemente, pero luego está el ser humano. Sino, bueno, recordamos a tantos y tantos, no solo de la literatura, sino también de la música, de la pintura, como Picasso, como Mozart, como tantos y tantos, que eran unos autores maravillosos, pero luego tenían su personalidad, que difería totalmente de las obras que exponían. Y en esos encuentros físicos, pues ya vas conociendo a quién es la persona en sí misma. Luego su obra va aparte de lo que es esa persona, aunque siempre los poetas siempre plasmamos en nuestras obras parte de nosotros mismos, nuestros sentimientos, aunque puedan ir disfrazados de alguna manera con la fantasía, con lo que a uno le llama la atención, que puede entrar dentro de tu persona. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero que en ese momento te llega esa inspiración y lo plasma. Claro, pues perfectamente explicado. Regla, vamos a pasar unos momentos a publicidad y abordamos también tus poemarios y tus trabajos. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura y de poesía con Regla Hidalgo. Regla, vamos a abordar ahora tu último trabajo, tu último poemario, ¿no? Te hemos visto en esta magnífica Feria del Libro en Sanlúcar de Barrameda, donde has estado firmando ejemplares. Sí. Bueno, has publicado, como hemos dicho, un poemario que se llama Una ola en el recuerdo. Sí. Cuéntame por qué nace la necesidad de hacer este estudio, este trabajo, este poemario y, por supuesto, de llevarla al papel. Sí, pues porque como ya tenía 2 obras anteriores publicadas, la primera, Despertares, su mismo nombre lo indica. En esa obra pues se plasman parte de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, mezclada con unos haikus, ¿no? Que son unos poemas de origen japonés, y luego termino con un homenaje a los clásicos que yo tanto he leído, a Garcilaso, a Lope, a Bécquer. Pues una vez terminada mi primera obra, Despertares, vino la segunda, Entre los lazos del tiempo, su mismo nombre lo indica, entre los lazos de ese tiempo que me ha correspondido la necesidad de escribir, pues como ya tenía estas 2 obras publicadas, y yo, como anteriormente te dije, desde pequeña me he criado en temporadas estivales en el mar, y no puedo, aunque viva a caballo entre Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, no puedo hallarme sin el mar, porque me evoca tantos sentimientos desde toda la vida, prácticamente. Pues yo le debía ese tributo al mar, ¿no? El mar ha significado mucho para mí. El agua, tú sabes que el agua es el comienzo de la vida. No somos nada ni nadie sin el agua. El agua siempre ha permanecido ahí a lo largo de los siglos, y muchos autores las han plasmado en sus obras. ¿Por qué? Porque la han bebido, se han bañado, la han disfrutado, y bueno, han tenido esa necesidad de sumergirse, ¿no? Yo he tenido esa necesidad de que ese agua se derramara sobre mí en unos momentos maravillosos y especiales que he vivido, y por eso decidí publicar este tributo al mar que tanto bien ha hecho por mí. Oye, Regla, cuando un poeta, cuando alguien que se dedica al mundo de la poesía escribe, publica y hace que su obra llegue a los demás, ¿en cierta manera está desnudando parte de sus sentimientos más íntimos? ¿O existe una poesía de manual alejado quizás del sentimiento y de tu día a día? Sí, se aportan sentimientos, no solamente sentimientos, porque en mi caso particular a mí me gusta muchísimo la fotografía. Entonces, pues, bueno, aquí en el estudio hay personas que lo pueden corroborar, que me encanta, y por donde quiera que voy, en cualquier viaje que he realizado, desde muy joven siempre he ido con mi cámara. Ahora no, ahora voy con el móvil, ¿no? Hay muy buenos móviles hoy día, pero siempre he ido con mi cámara. Tengo miles de fotografías, y la fotografía a mí sí me inspira para luego escribir. Es cierto que a esa forma también le puedes añadir un sentimiento, el que tú has vivido en ese momento. Pero evidentemente la poesía, dentro de la poesía, yo comparto que el poeta se abre más íntimamente que en otro tipo de literatura, como puede ser la novela, que también, dentro de la novela, también existe parte de lo que es la persona, de lo que es el escritor, pero puede disfrazarse bastante mejor. La poesía siempre hay ahí, si sabes desenmarañarla, si sabes
abrirte un poquito en lo que significa, pues puedes encontrar parte de ese sentimiento del poeta, que puede ser plasmado a través de cualquier cosa que le inspire, depende de la persona. Claro. Oye, Regla, ¿es la poesía un vehículo transmisor de la música, o la música un vehículo transmisor de la poesía? ¿O son cosas que se pueden compaginar individualmente o indivisiblemente? Bueno, evidentemente se pueden compaginar. Ha habido autores a lo largo de la historia que primero han sido poetas y a través de esas poesías han sacado y han compuesto canciones, además poetas muy famosos. Y hay poesía que evidentemente no le entra la música, pero la poesía clásica, la poesía con métrica, un soneto, una redondilla, en fin, muchas de las poesías clásicas tienen una métrica con unos versos medidos, y esos versos medidos llevan su propia musicalidad. Entonces, a través de esa musicalidad nace el poema con ritmo, y estamos hablando de dos palabras, que son intrínsecas dentro de lo que es la música. Claro. Evidentemente, mi forma de escribir, mi poesía, sí es una poesía que, que sí lleva esa musicalidad, y de hecho, mi última obra, Una ola en el recuerdo, pues está musicalizada prácticamente al completo. Sí. Bueno, la verdad que podríamos hablar de un libro de poesía o de un libro de partituras, ¿verdad? Bueno, también puedo comentarte que de alguna poesía, de algún poema, de mi última obra, pues incluso he escrito una sevillana, porque también tuve mi época y la tengo aún. Ayer mismo por la mañana estaba componiendo una sevillana a la Feria de Sevilla, pero no me dio tiempo porque eso requiere su concentración. Pero sí se puede sacar de un poema una canción. Sí, la música, en mi caso, está íntimamente unida a mi forma de escribir en la mayoría, porque, por ejemplo, cuando escribo una sentencia, se puede musicalizar también, pero si escribo una soleá, la soleá es poesía. Claro. Si escribo una nana es poesía, y a la vez es música. O sea, todo el flamenco es una poesía musicalizada, evidentemente. Entonces, claro, por supuesto que van de la mano, en mi caso y en muchos casos más. ¿Cómo has vivido esta última feria del libro en Sanlúcar de Barrameda? Pues la he vivido con mucha alegría, la he vivido con mucha ilusión, la he vivido con mucho agradecimiento al Ateneo de Sanlúcar por esta invitación, y la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido una feria distinta a las demás, con bastante más público, bastante más afluencia de público. También se le ha añadido la música, tan importante, la música, y claro, porque la música conlleva también esa poesía, ese atrayente, ¿no? Eso que atrae al público, ¿no? El público se fija mucho en la letra de la música, que eso también es importante, te apunto, es importante para la cultura de un pueblo. A través de la música y la letra que lleva esa música se puede culturizar a un pueblo. Yo gozo de la fortuna de compartir lazos de sangre con personas que cantan, musicalizan a poetas, y eso es cultura. Claro. Y la cultura es la única manera, pienso, en la que un pueblo pueda evolucionar, que un pueblo pueda pensar, que un pueblo pueda decidir, que no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Por supuesto, como sociedad. Como sociedad.
Regla, ¿qué recuerdos te dejó el poemario Despertares? ¿Qué te evoca cuando nombramos este libro? Despertares es mi primer libro editado, y Despertares es lo que nunca se olvida. El primer libro que uno escribe, que un autor escribe, es el que nunca se olvida, para nada. Tú puedes escribir muchos libros, puedes, no sé, hay tantos y tantos autores, pero yo apostaría porque ningún autor creo que pueda olvidar su primer libro. Como el primer amor o el primer beso, podríamos decirlo, ¿no? Como el primer amor, el primer beso, pues no sé qué decirte. Depende de cómo sea el beso, ¿verdad? Depende, y de quién sea, ¿no? Depende. Como el primer amor, sí, claro que sí. Como el primer amor que no se olvida. Claro. Como el primer niño que nace. Como pues el primer contacto con el mar, con respecto a mí. Yo tengo amistad y vino una vez a Café de Levante, él me regala sus libros, que me parece un escritor brillante, que es Tomás Rodríguez, y tiene un trabajo muy interesante que se llama Las Contemplaciones, vivencias, experiencias, textos muy pequeños, pero con una pluma exquisita, con una naturaleza del vocabulario digna, ¿no? Y la verdad es que, si me permites, voy a leerte una pequeña estrofa que dice: sí. El curso de lo creativo modifica y forma a los seres hasta que cada uno alcanza la correcta naturaleza de la que está destinada, y luego la mantiene en concordancia con él gracias al gran equilibrio. Yo te preguntaría si la creatividad en sí es algo que es un don con el que se nace, o con el tiempo se puede llegar a ser creativo o muy creativo. Pues yo pienso que es un don con el que se nace. Yo también lo pienso. Y ese don con el que se nace, si uno lo trabaja, si uno se ocupa de darle forma, de cultivarlo, de analizarlo, de añadirle todo ese aprendizaje, todo ese proceso que tenemos de aprendizaje durante toda nuestra vida, pues llegará un momento en que se perfeccione, ¿no? Pero pienso que cada persona, no todo el mundo, bueno, cada persona tiene un don. Eso, lo que ocurre es que a veces se encuentra y a veces no. Pero el don de escribir, yo creo que con ese don se nace. Sí, y se hereda también. También influye también mucho la literatura ya que hayas consumido, ¿verdad? Si te impregnas de los clásicos, si te impregnas de esa manera de utilizar el castellano, de utilizar expresiones que han quedado quizás en desuso, te vas influenciando de algunas ramas, ¿no?, de la literatura, que eso también, por supuesto, al final termina marcando, impregnando el carácter y la escritura de un escritor. Claro que sí. Precisamente en mi segundo libro, Entre los lazos del tiempo, sí utilizo algunas expresiones, algunos vocablos, algunas formas que en Hispanoamérica no, pero aquí ya han quedado un poquito en desuso. Entonces yo utilizo algunos vuelcos, ¿no? Algunos rizos. Algunos rizos. Sí, que hacen que el lector pues diga, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta palabra? Voy a buscarlo en el diccionario, porque es cierto que el lenguaje está vivo, el lenguaje evoluciona, eso es evidente, y evoluciona a través de la sociedad, pero bueno, hay ciertas palabras que son preciosas, y como se utilizan poco, pues caen en ese desuso. Pero si esas palabras las vas plasmando en tus obras como poeta, como escritor, pues eso queda ahí para el lector. Además, el castellano tiene un fondo de armario impresionante, ¿eh? Impresionante. Ten en cuenta que el castellano, bueno, pues es la segunda lengua que
que se utiliza más en el mundo, en la segunda. Y el castellano, pues como forma de enseñanza, como aprendizaje, pues creo que es la tercera lengua, ¿no? Y estamos hablando de un volumen impresionante, claro, ¿no? Impresionante. Y el castellano, claro, procedente del latín, el latín tan rico, y por supuesto con todas las influencias que ha tenido, no solamente del latín, sino de otros idiomas. Árabe. Por supuesto, de otros idiomas, de otras culturas también, pues eso hace que el castellano sea un idioma muy, muy, muy importante y muy rico, como para que yo diría, bueno, no medio mundo, pero yo apostaría porque medio mundo lo supiera. Claro. Oye, Regla, no quiero que se nos quede por detrás, porque hemos hablado de tu último poemario que se ha presentado hace poco, hemos hablado de Despertares, pero tenemos en medio otro libro, otro poemario, que me gustaría que nos dieses una pincelada sobre ellos. Sí, Entre los lazos del tiempo, ¿te refieres? Sí, Entre los lazos del tiempo ha sido un poemario muy íntimo también, muy sentido, porque en el tiempo que transcurrió, por el cual yo, bueno, en ese tiempo yo estaba escribiendo, yo escribo todos los días, lo publique, no lo publique en redes sociales, todos los días me llevo una esencia de algo que vivo, ¿no? O de algo que veo, o de algo que fotografío. Entonces, en esos tiempos que me encontraba entre mi primer poemario, Despertares, ¿no?, y el que yo ya tenía en la mente, ese tributo al mar, sucedieron muchos acontecimientos. Y tuve esa necesidad, ¿no? Fue ese puente entre Despertares y entre una ola en el recuerdo. Además, en cada uno de mis poemarios plasmo, tanto en la cubierta como en la contracubierta, la portada y la contraportada, plasmo mis fotografías, son fotografías mías, ¿no? Y bueno, Entre los lazos del tiempo, en la portada hay la fotografía de una catedral gótica. A mí me gusta muchísimo el arte. Y bueno, pues en una catedral gótica intervienen muchas personas para su construcción, que sellan con, tú lo sabes, con su sello, ¿no? personal, ¿verdad? En la piedra sellan esa firma, claro, ¿no? Y Entre los lazos del tiempo, pues... Son escritores de la escultura, ¿no? Sí, escritores sí, de la arquitectura, ¿verdad? De la arquitectura. Y entonces, pues existen, ahí plasmo muchos personajes, muchas situaciones, muchos sentimientos que sellaron en mi piel con esa marca de las catedrales de nuestra España. Regla, otra pasión que tienes es el mundo también de la comunicación, ¿no? En este caso colaboras también en la radio, sí, de Raúl, en el, sí, Atlético Sanluqueño Radio Atlético Sanluqueño, a la que le estoy además, agradecidísima. Es muy gracioso porque es una radio deportiva, ¿no? Pero tiene una rama cultural enorme. Sí, un magazine, y la verdad que siempre enfocado a la cultura, diría yo. Bueno, hay una rama muy amplia, pero siempre con ese fondo cultural, ¿no? Bien sea de música, bien sea de literatura, que en la sección en la que yo colaboro desde hace ya más de 5 años, y sí, me siento muy a gusto en el bonita mundo la radio, ¿verdad? La radio engancha. Sí, engancha. La radio engancha. Yo también, pues colaboro cada vez que puedo. No es que sea colaboradora, soy, desempeño otro cargo diferente en otra emisora de radio en Sevilla. Aquella es también mi segunda casa, puedo acudir cuando quiera, pero claro, como colaboradora aquí en Sanlúcar de Barrameda en la sección de literatura. Regla, hay una pregunta que yo le he hecho a varios escritores, sobre todo cuando tocamos el mundo de la poesía, ¿no? Porque tengo quizás esa imperiosa necesidad de saber cuál es su opinión, ¿no? Existe, por supuesto, un vínculo totalmente
entre el autor y su obra. Pero cuando un autor vuelca sus sentimientos, sus pareceres, sus tendencias, sus ideas, sus sueños, su obra deja de ser suya. Por supuesto. Porque ya el lector, claro, lector pues se impregna de ella, el lector la interpreta a su forma y manera. De hecho, muchas veces he escrito algún poema y me han comentado, pues magnífico esta visión de cualquier cosa, ¿no? Y he tenido que sonreír un poco ante el comentario porque mi intención no era esa y mi espíritu y mi sentimiento no era ese. Sin embargo, la grandeza de la poesía hace que el lector la interprete y la haga suya. Entonces, a partir de ahí, ya la obra pertenece, ese poema pertenece al lector, aunque quede dentro de ti porque tú eres el que lo ha escrito. Pero sobre todo porque el lector lo va a hacer suyo y lo va a adecuar a su modo de entender la vida, a sus recuerdos, a sus añoranzas, a su pasado y su futuro y su presente. Lo va a encajar como una pieza del puzzle que no es suya, pero que la hace suya, ¿no? Exactamente, así es, la hace suya, sí. Y tengo la fortuna que en todos mis poemarios, incluso en el inédito, el que todavía no he editado, que se llama El Valle del Olvido, pues ahí muchos de mis lectores se reconocen en esos poemas. Claro. ¿Hay otros géneros, Regla, en lo que te gustaría entrar? No sé, novela, historia, ensayo, prosa. Bueno, de pequeña escribía cuentos, redacciones, cuentos. De hecho, tengo un cuento escrito, pero virtualmente, no está editado. Los cuentos me gustan mucho para los niños, porque, como hablábamos antes, los niños necesitan de esa lectura. Y los cuentos siempre no, pero muchos cuentos pues llevan una moraleja que no solamente sirve para los niños, sino que también sirven para los mayores. Los cuentos de Canterbury, por ejemplo, ¿no? O las grandes fábulas, ¿no?, de Samaniego. Exactamente. Entonces me gusta mucho también el mundo de los cuentos. Por supuesto, ¿qué escritor no tiene en su mente el proyecto de una novela, ¿no? Yo lo tengo ese proyecto, una novela que normalmente se escribe y luego se le pone el título, el nombre, pero yo esta vez el título lo tengo en la cabeza y se llamará El Balcón de la Esperanza. Y ahí en esa novela pues se plasmarán muchas historias vividas a través de varios tiempos, ¿no?, de 3 tiempos quizás. Hablando, Regla, de novela, ya hemos hablado algo en la primera parte del programa, pero hay una parte de la obra, ¿no?, de Cervantes, ¿no?, de Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 12, sí, donde bueno, Don Quijote empieza a valorar, ¿no?, que Sancho, que es alguien tosco, alguien inculto, ¿no?, empieza a sazonarse, empieza a alimentarse, a retroalimentarse de sus vivencias y sobre todo de lo que le puede aportar, ¿no?, de Don Quijote. Entonces le dice Sancho a él, le dice: yo, mi señor, que tengo la cabeza de barbecho, hablando con usted me he convertido en tierra de regadío. ¿Cambiaría el mundo si leyésemos más, si siguiésemos esos ejemplos? Evidentemente, sin duda alguna. Cambiaría el mundo con una lectura que aportara cultura, evidentemente también, porque existen muchos tipos de literatura.
algunas con más contenido enriquecedor para la formación tanto ética, moral y humana, y esa es la que hay que fomentar, ¿no? Bueno, todas son respetables, pero claro que cambiaría el mundo. No sé si a mejor, eso no lo sé, pero que el mundo sería más culto, por supuesto. Bueno, hablábamos de la palabra, ¿no? De la palabra escrita, de la palabra oída, ¿no? También habla Cervantes sobre eso, ¿no? Habla de bueno, que uno hace suyo sus dichos y sus palabras y que eso lo va a llevar para siempre, ¿no? Y decía también José María Gasalla, dice: los hombres somos hijos de la palabra. Ella es nuestra creación, también es nuestra creadora. Sin ella no seríamos hombres. La palabra, los libros, bueno, esto es muy bonito también porque nos une a todos, de tendencias, de ideas, de conceptos, de maneras de entender el mundo totalmente diferentes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y el poderte comunicar, bueno, hoy día existen los traductores y no hay ningún problema en ese sentido, pero el hecho de cultivar otros idiomas abre muchísimo la mente a la palabra, ¿no? El viajar también abre muchísimo la mente al poder comunicarte con otras personas, a la palabra, que al fin y al cabo es lo que nos hace humanos, la palabra, porque aunque algunos animales, que a mí me encanta el mundo de la naturaleza, ¿no? Me gusta muchísimo, de hecho lo plasmo en mis poemarios, pero los animales pueden repetir palabras. Existen algunos tipos, no sé si construyen frases, hasta ahí no he podido indagar, no he podido estudiarlo, porque ya sabemos que los animales son inteligentes, ¿no? Y algunos pueden construir algún tipo de frase muy pequeña, los más cercanos a nosotros, como tú bien sabes. Pero la palabra en sí, lo que es la composición de una frase, la expresión, la comunicación a través de la palabra es exclusivamente humana. Entonces, pues, evidentemente es lo que se necesita para ser quienes somos. Oye, Regla, y antes de terminar, no sé si te pondría un compromiso si me leyeses algún poema. ¿Compromiso? ¿No? No, ninguno. Perfecto, pues. Pues no sé, de mi último poemario. Por quizá. ejemplo. Bueno, pues la verdad es que no pensé en ningún momento. Por eso te he comentado lo del compromiso, porque ahí hay muchos poemas. Sí. Pues mira, el primero me gusta mucho. El primero, puedo leerte dos, si no te importa, y lo prefieres. El primero me gusta mucho y el último también. El primero se titula Agua y dice así: bajaba el agua desplayada, recorriendo ínsulas, desnuda. Arrastra con sonidos ansia húmeda en cristales de plata derramada. Tras la noche de los sueños sombríos navega por sentidos llovedizos, cayendo a orillas de los suspiros, cual pupila cálida al corazón traídos. Esmalta con maná los remolinos e imagina transparente mundos fluidos que sienten con sonrisas diluidos en sueños que no se esfuman, queridos. Más el agua siempre, ¿no? Hemos hablado antes del agua y... Sí, y bueno, el último, ¿no? El primero y el último. El último se titula Ya solo querré y dice así: ya solo querré estar contigo, a orillas de un mar adentro, en alguna tormenta perfecta con el rayo más intenso.
Ya solo querré estar contigo tras las llaves de mi libertad, donde los ojos conviertan en paz mi dulce penar. Ya solo querré estar contigo donde no se pueda llorar, con palabras que no alienten un camino sin andar. Ya solo querré estar contigo sin la esperanza de tu arribar, hasta que la vida no esquive y gozar quieras solo conmigo. Ya solo quiero estar contigo donde huyen sutiles gemidos que con risas perseveren y no queden sucumbidos. Regla, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas Estaremos gracias. ojo a visor a tu nuevo trabajo y por supuesto aquí tienes tu café de Levante para cuando quieras volver a hablar de literatura, de poesía y de esos cuentos que seguro que estarán muy pronto con todos nosotros. Pues muchísimas gracias a ti por esta invitación. Me he encontrado muy a gusto, como en casa. Una conversación preciosa y yo estoy, pues dispuesta a volver en cuanto tú me invites. Que así sea. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.